Hola amigos, soy Lala y este espacio es Emoción y Adicción. ¿Te has sentido alguna vez culpable? ¿Verdad que sí? Todos alguna vez nos hemos sentido culpables. Hoy vamos a aprender a gestionar esta molesta emoción que por otra parte esconde muchísima sabiduría. Como todas las emociones, la culpa tiene una función adaptativa. Imagínate en qué tipo de persona te convertirías si no te sintieras nunca culpable al hacer daño a alguien. Sentir culpa es una señal de salud mental, ya que los que nunca sienten culpa o bien son psicópatas o son corruptos. Por eso siguen mintiendo y engañando a los demás. No tienen ese freno interno. Así que si no existiera la culpa, habría que inventarla. Sin embargo, la culpa, junto con el miedo, son emociones que se han utilizado tradicionalmente para controlar la conducta y la voluntad de las personas. Precisamente por eso tiene tan mala fama. Hoy vamos a reflexionar sobre esta emoción para aprender a gestionarla adecuadamente. La culpa tiene una trama argumental. Nos viene a informar de que hemos transgredido una norma de nuestro código moral. Nuestro código moral está formado por un conjunto de normas y de valores morales que garantizan la supervivencia del grupo a través de acuerdos entre lo que debe ser considerado como moralmente bueno o debe ser considerado como moralmente malo. Fíjate, la sinceridad, la generosidad, el respeto, la amabilidad o el altruismo son ejemplos de valores morales ya que contribuyen al bienestar de los demás. Nuestro código moral lo hemos heredado de nuestros padres y ellos a su vez lo han heredado de sus padres. Y nosotros, a lo largo de nuestra vida, debemos de revisarlo y actualizarlo para terminar haciéndolo nuestro. Hoy vamos a trabajar sobre un método que te va a ayudar a dirigir tu propia indagación personal para conseguir una buena gestión de la culpa. Empezaremos por descubrir las dos caras de la culpa. Cuando nosotros decimos me siento culpable, en realidad tan solo estamos observando una cara de la culpa, una realidad psicológica, que es la que se siente culpable y a la que vamos a llamar el culpado. Hay otra realidad psicológica que queda bastante más oculta y que es muy difícil de escuchar. Esa realidad psicológica es el culpador. Para poder aprender a gestionar la culpa es fundamental descubrir qué nos dice el culpador y cómo se dirige a nosotros. A mí me gustaría que imaginaras al culpado y al culpador como dos socios que deben trabajar juntos, pero que a veces no se ponen de acuerdo. Es entonces cuando la culpa nos daña y no cumple con su función de hacernos conscientes del daño que hemos provocado y la necesidad de reparar dicho daño. Es muy importante conocer la función del culpador. El culpador es en realidad el guardián del código moral y su función consiste en emitir una señal, una alarma, cuando transgredimos una norma del código moral. Entonces suena la culpa. Para que podamos gestionar adecuadamente la culpa, es muy importante no huir de esa emoción. Hay que aprender a escucharla y así poder descubrir a esos dos personajes que componen la culpa, el culpado y el culpador. La culpa puede ser funcional o disfuncional. La culpa funcional es la que aparece cuando tiene que aparecer, es decir, cuando cumple su función. La culpa se presenta para que nosotros podamos tomar conciencia del daño que hemos provocado y nos dispongamos a reparar dicho daño. Por otra parte está la culpa disfuncional, que aparece tan solo para dañarnos, no tiene otra función, por eso la llamamos disfuncional. Por lo tanto, hay una culpa que tortura y otra culpa que repara. La culpa que tortura suele guiarse por un código moral anticuado que no ha sido actualizado, con normas como los hombres no lloran o una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Pero el código moral puede cambiar. Es más, es deseable de que se adapte al mundo en el que nos ha tocado vivir. El problema es que el culpador, que es bastante conservador, no le permite al culpado actualizar esa norma. La relación entre el culpador y el culpado no siempre es sencilla. A veces las cosas se complican. Entonces, muy importante para resolver esas situaciones, convocar a ambos,
al culpador y al culpado, para que el culpado pueda preguntarle al culpador de qué le culpa y corregirlo sobre la forma en que lo hace. Vamos a analizar ahora qué es lo que hace mal el culpador y que provoca que la culpa no cumpla con su función reparadora, sino que lo único que provoca es sufrimiento. Lo que hace mal son básicamente tres cosas. La primera es que no permite la actualización del código moral y ese código moral se queda como cristalizado. Entonces, el primer error es la cristalización del código moral. El culpador se resiste a que el culpado haga modificaciones del código moral y este código moral se queda anticuado, porque ya no vivimos en el mundo en el que esa norma tenía sentido. La segunda cosa que hace mal el culpador es la descalificación. En este caso, el culpador se dirige al culpado juzgándolo, descalificando, en definitiva, dañando su autoestima. El tercer error del culpador es el castigo. El culpador, para conseguir que el culpado se someta, utiliza el castigo. ¿Y por qué hace eso el culpador? Pues fíjate, lo hace fundamentalmente por su ignorancia emocional. El culpado no sabe distinguir entre la persona y la conducta que ejecuta esa persona. Para el culpador, si una persona hace algo malo, es que esa persona es mala, no que la conducta esté mal. Otra prueba de la ignorancia emocional del culpador es que no sabe gestionar el enojo. Confunde el enojo con el castigo. Es decir, que cuando el culpador se siente enojado o frustrado porque el culpado ha transgredido una norma del código moral, lo que hace es echar toda la energía del enojo de la peor forma posible sobre el culpado y así lo castiga. Es importante ayudar al culpador para que deje de ser un ignorante emocional y que aprenda a distinguir a la persona de la conducta que ejecuta esa persona y también a gestionar bien el enojo. Aquí os voy a dejar un enlace que os ayudará a gestionar mejor el enojo. Veamos ahora un ejemplo de los errores que comete el culpador. Ana María quiere terminar con su relación. Sin embargo, el guardián del código moral, el culpador, no se lo va a poner fácil. Identifica los tres errores que comete el culpador. Yo te acuso de haber estado con Raúl solo cuando lo necesitaste y ahora quieres separarte de él cuando sabes que él te necesita. Tú sabes que él se siente mal, que está sufriendo y se siente solo como un perro. Siento odio y desprecio hacia ti. Y esto que te hago y que te seguiré haciendo es torturarte mentalmente para que te des cuenta que eres mala, que eres indigna y que nunca, nunca te dejaré ser feliz con otro hombre. Pero, ¿qué norma he transgredido? La norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita. Siento un gran dolor que me oprime y me asfixia el corazón. Siento que me estoy volviendo loca. No sé lo que está bien y lo que no. En este ejemplo podemos ver con claridad los tres errores del culpador. El primero, la cristalización del código moral. El culpador insiste en mantener en su código moral una norma que ha heredado de sus padres y que esto heredaron de sus padres. Esa norma dice algo así como que la mujer debe soportar todo y no dejar nunca a su pareja ocurra lo que ocurra. Esa norma ya no es de este tiempo. Y no es de este tiempo gracias a que las mujeres hemos luchado muchísimo para lograr la misma libertad de elección que el hombre. Pero el culpador se resiste a incorporar una nueva norma al código moral. También podemos observar en este ejemplo el segundo componente de la culpa disfuncional, las descalificaciones que el culpador emite al culpado por haber transgredido esa norma cristalizada del código moral. Y por si eso no fuera poco, termina castigándola y deseándole lo peor, amenazándola con la tortura eterna. ¿Te has dado cuenta cómo el culpador juzga a Ana María, la descalifica y la tortura? Y cómo el culpado
expresa su sufrimiento por la forma en que le ha tratado el culpador. Si Ana María se da cuenta de cómo su parte culpadora está tratando a su parte culpada, además de ayudar a la parte culpadora a superar su ignorancia emocional, también puede entrenar a su parte culpada para que le transmita a la parte culpadora cómo debe dirigirse a ella y gestionar bien la culpa. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Y ya sabéis, si os gusta, dadle a me gusta.